Vamos a dar inicio a este evento con la interpretación que nos va a hacer Daniel Sánchez, que viene a acompañarnos desde el Conservatorio de Música de la Universidad y quien va a estar al frente del arpa clásica. Él va a hacer una intervención pequeña. Con esa intervención damos inicio al evento y una vez que termine Daniel, pues empezamos el evento propiamente dicho.
Es un honor para mí inaugurar este proceso o esta secuencia de eventos y conferencias que debe culminar con la celebración de los 80 años de la Escuela y el Programa de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en el mes de octubre de este año. Hace 80 años, mediante el Acuerdo 24 del 19 de octubre de 1936, el Consejo Directivo de la Universidad Nacional crea la Facultad de Arquitectura y de Bellas Artes. Pero realmente lo que inaugura las instituciones y lo que inaugura esta institución es el esfuerzo y el compromiso de un grupo de individuos que compartieron su pasión, en este caso su pasión por la arquitectura. Lo que hemos recibido de manos de sus estudiantes es la pasión que perdura. Lo que esperamos transmitir a nuestros estudiantes es esa misma pasión por la arquitectura. Tal vez la anécdota que mejor describe, o para mí, mi favorita, ese compromiso de inaugurar esa pasión por la arquitectura en la Universidad Nacional, la describa Mauricio Pinilla en su tesis de doctorado en Arte y Arquitectura de esta facultad. Cuenta cómo, al ingresar como profesor de la facultad, poco después de recibir el encargo de diseño del campus de la Universidad Nacional, el arquitecto alemán Leopoldo Rotter se traslada a vivir a una casa en el barrio Santa Teresita, entre el barrio La Soledad y la calle 45, en lo que en ese momento se consideraba la periferia occidental de la ciudad de Bogotá. Desde allí contribuyó con su diseño, con su trabajo y con sus enseñanzas al crecimiento y al desarrollo de nuestro campus. Además, y esta es la parte que me gusta, en el garaje de su casa, Rotter instaló su biblioteca, hecha de los libros traídos de Alemania y de las publicaciones y revistas que le llegaban, y abrió las puertas a los estudiantes de arquitectura, quienes consultaban los libros y podían llevárselos a su casa con solo firmar el registro. Es esa misma generosidad la que perdura hoy. Es esa misma generosidad la que caracteriza a las personas que hemos invitado para dar inicio a este proceso de celebración de los 80 años de la arquitectura en la Universidad Nacional. Esas personas que son testimonio de nuestra historia. Bienvenidos. Esta es en verdad la primera, digamos, el primer evento, el primer momento de la celebración de los 80 años. Hemos querido para esta celebración, o hemos planeado mejor, una serie de eventos a lo largo del año que estaremos oportunamente informando. En principio, en esta primera semana estamos adelantando 3 eventos. El primero de ellos es el workshop de dibujo, que es un evento en principio muy interno que se está haciendo con los estudiantes de los primeros semestres, particularmente de Proyecto 1, 2 y 3, y que inició el lunes anterior y terminará el día de mañana. El segundo evento está a cargo del Doctorado en Arte y Arquitectura, que se trata del seminario Arquitectura y Ciudad Latinoamericana Moderna, Estructuras Históricas Posibles. El seminario empezó el día de ayer y terminará el día de mañana. Y que es el evento, digamos la ceremonia como tal, lo hemos dado en llamar coloquio 80 años de Arquitectura Universidad Nacional, Momentos e Ideas. Muy bien, simplemente quiero mencionar que para efectos de que estemos informados de los que van a ser los eventos a lo largo del año, nosotros hemos habilitado una página en Facebook que se llama 80 años de Arquitectura Universidad Nacional y obviamente también Twitter. Bueno, el evento de hoy pues es el coloquio que va a moderar el arquitecto Rafael Vega y que, como ustedes ya lo saben, tiene la participación de los arquitectos Silvia Arango, Beatriz García, Edgar Bueno y Jorge Ramírez. Yo entonces le voy a dar la palabra al arquitecto Rafael Vega. Esta es una reunión en familia, entonces la hemos organizado de la siguiente manera. Beatriz
nos va a hacer un panorama muy corto de la historia de la Escuela de Arquitectura dentro de las investigaciones que ella ha hecho sobre la arquitectura como disciplina. Luego Edgar nos va a hablar acerca de cómo él experimentó esa vivencia de la escuela desde el año… ¿Tú te graduaste en el 50? En el 51. Luego Jorge nos va a hablar de la arquitectura, de la profesionalización de la teoría, que es un tema especialmente interesante que Jorge ha desarrollado, y Silvia va a cerrar con un panorama, con una mirada panorámica de cierre. Entonces comencemos con Beatriz, que nos va a hablar sobre esos 4 momentos de la escuela, de la historia de la escuela. Gracias, Rafael. Bueno, me disculpan, estoy bastante afónica, pero el micrófono creo que ayuda. Voy a leer para hacerlo como en tan poquito tiempo, un poquito más ordenado. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a las directivas de la Facultad de Artes y de manera particular a los encargados de organizar este evento, los directores de la carrera de arquitectura, y también de haberme dado la oportunidad de participar en un momento tan significativo, porque creo que 80 años de la facultad es un momento muy significativo para nuestra facultad, para nuestra profesión, para la universidad y para el país. En razón a la brevedad del tiempo, entonces voy a leer estas notas y las voy a referir de manera especial a 4 momentos de la facultad en los cuales a través de mi investigación he podido detenerme. 3 de ellos están relacionados con la obra que tuve la oportunidad de realizar sobre Arturo Robledo, que fue un arquitecto que vivió momentos muy importantes y colaboró muchísimo en el desarrollo de lo que hoy es la Escuela de Arquitectura. Y finalmente quiero plantear algo muy corto sobre mi experiencia como decana a partir de esto, enfatizando cómo siempre pienso en estos momentos y en la Universidad Nacional, el tema de enfatizar la arquitectura como disciplina ha sido importante. Entonces, el primer momento que quiero señalar es el de la reforma de 1948, llevada adelante por el decano de entonces, Eduardo Tapias. Considero de gran importancia esta fecha, pues fue allí que se dio el cambio de la enseñanza de la arquitectura tipo Beaux-Arts a la enseñanza con base en los principios de la arquitectura moderna. Este momento implicó importantes cambios en la enseñanza del taller, pero también introdujo cambios importantes en la enseñanza del urbanismo. Vale la pena destacar que esta reforma coincidió con el año en que ocurrió la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que desató la llamada violencia política en el país. Si bien Arturo Robledo había ingresado a la Facultad de Arquitectura en el año 1947, un año antes, precisamente cuando vino Le Corbusier a Bogotá, su educación se dio bajo los principios del movimiento moderno. Vale la pena resaltar que junto a Arturo Robledo, había unas foticos por ahí, se formaban arquitectos que tendrían un rol sobresaliente en los años posteriores, empezando por su condiscípulo Hans Dreus Arango. Pero también pues, había bastantes en ese momento, estaba Julián Camacho, por ejemplo, estaba García Reyes también, bueno, muchas personas, muchos otros. También es de anotar que también fue el inicio como docente en ese año de Fernando Martínez Sanabria, profesor que formó a diferentes generaciones de arquitectos y que en los inicios de la década del 50 también, en esa misma época, se constituyó el SIMBA, que estamos aquí en ese edificio, que le dio una orientación particular a los estudios sobre vivienda. En los siguientes momentos quisiera referirme a 2 periodos en que Arturo Robledo se desempeñó como decano, que coincidieron con cambios estructurales de la universidad y con importantes transformaciones en el currículo, que redundaron en un esfuerzo por una visión integral de la arquitectura, que marcaría su carácter disciplinar en la historia del programa. Creo que eso es uno de los temas que ha hecho que, no solamente por ser la primera facultad de arquitectura que aparece,
por ser la universidad pública más importante del país, siempre el programa de arquitectura de la Nacional es una referencia para todos los otros desarrollos de la arquitectura en el país. La primera decanatura ocurrió entre el 60 y el 65, en un momento cuando se daba la reforma Patiño, y la arquitectura pasó a ser parte de la Facultad de Artes. Arturo Robledo llegó a ser decano a una edad muy temprana, a los 27 años. Se vinculó a este cargo luego de haber trabajado un año con Carlos Martínez como subdirector del Departamento de Planeación Distrital. Llega aquí a la facultad en un periodo de crisis y por eso de alguna manera es llamado, y en el momento en que la facultad cumplía 25 años de fundada, o sea que ese es otro momento de gran importancia también de celebración, así como ahorita se recordaba a Eduardo Angulo, que fue líder en los 50 años de la celebración de los 50 años de la facultad, cuando teníamos todavía la Asociación de Arquitectos de la Universidad Nacional, y ellos empujaron la construcción de ese libro. Este momento permitió organizar una primera exposición de proyectos de arquitectura, que fue un precedente de gran importancia para la institución de las Bienales de Arquitectura. Esto fue en el año 61. Las Bienales se inauguraron en el año 62. De igual manera, es muy importante recordar en el discurso de apertura de esa celebración el énfasis que puso este arquitecto en el compromiso social y ético de los arquitectos. Y creo que eso fue un énfasis muy fuerte y de manera muy importante en el trabajo de la vivienda social. Creo que allí hay una serie de temas que siguen siendo muy vigentes. Los años 60, ese es el momento de ese gran crecimiento de las ciudades, ya tienen una década encima y se está necesitando este tema y creo que lo seguimos necesitando. Este momento coincide con proyectos de gran envergadura que está impulsando el gobierno nacional con la Alianza para el Progreso, por ejemplo, como Techo, lo que es hoy Ciudad Kennedy. Durante estos años también impulsó importantes ajustes al currículo. Los campos del urbanismo se ampliaron en cabeza, entre otros, de Hans Rother, profesor de esta escuela hasta su muerte. Las estructuras recibieron nuevas orientaciones más ajustadas a la disciplina misma de la arquitectura, pues hasta entonces no se diferenciaban de la ingeniería. Para este cambio, la decanatura apoyó la formación en programas de graduados en otros países, especialmente en Alemania, de profesores de la facultad. De igual modo, se apoyó la formación en Historia y Teoría de la Arquitectura y se empezó a pensar la posibilidad de creación del Instituto de Investigaciones Estéticas. Es el momento cuando Mario Busquiazo viene por Colombia y se funda el Instituto de la Javeriana y se funda también, un poco después, el de los Andes. Estos hechos sucedidos en el interior de la facultad se dieron en medio de los grandes cambios que trajo la creación de la Facultad de Artes, que implicó una decisión importante para la carrera de arquitectura, pues se unió con Bellas Artes y Música para armar la facultad y con ello pienso que esta decisión ayudó a consolidar un enfoque de la arquitectura más humanista que quizás no lo hubiera sido posible si hubiera quedado ligada a la Facultad de Ingeniería. Claro, ya desde el 36 se había pensado en esa posibilidad, pero aquí se concretiza. Con este hecho se marcó un énfasis de la disciplina sobre el oficio, de la investigación en las áreas que le correspondían sobre un aprendizaje de lo ya sabido. Fue en esa época también que se realizó el concurso para el nuevo edificio de arquitectura que durante 50 años fue sede de la principal Facultad de Artes. Fue sede principal de la Facultad de Artes. La segunda decanatura de Arturo Robledo se da en la ya conformada Facultad de Artes. De nuevo fue llamado por la crisis que enfrentaba la facultad, esto es en el año 77 al 80, que enfrentaba la facultad. Arturo había regresado al país, había estado un tiempo en Brasil en el año 73. En esa segunda decanatura se creó como hecho importante el Instituto de Investigaciones Estéticas, que reunió investigadores de la historia del arte y de la arquitectura de la universidad, estaban regados en otras facultades también, en ciencias humanas, que estuvo acompañado de un claro apoyo para la investigación, en el caso en que sobresale el impulso que se da
a la investigación en arquitectura. Aquí pues hay que recordar todo el trabajo que hace Carlos Niño con el archivo en el Ministerio de Obras, que saca su libro Arquitectura y Estado, y creo que también ya va a empezar dentro de muy poco la arquitectura, ya se va a hacer con Silvia, ¿no? En el 81, que empieza ya tu libro de arquitectura, historia de la arquitectura en Colombia. La carrera de diseño industrial se formó, bueno, la carrera de diseño industrial que tuvo para su formación el apoyo de la Canatura, profesores provenientes en su gran mayoría del programa de arquitectura. Se consolidaron los departamentos y se empujaron las profundizaciones. En este momento empieza a flexibilizarse el currículo en diferentes temas de la disciplina. Un tema sobresaliente para el programa y de modo particular para el Departamento de Arquitectura fue el proyecto del Parque Simón Bolívar. Con este proyecto, que fue un proyecto que se impulsó desde la Decanatura y que participaron varios profesores del Departamento de Arquitectura, la universidad hizo una clara presencia a nivel social. Es decir, hubo una clara presencia de la universidad en la ciudad en un proyecto de gran importancia, como es el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Entonces, digamos que eso surge allí. En este proyecto participaron numerosos arquitectos del departamento. Establecieron un convenio con la JICA japonesa para una asesoría. Por último, debe señalarse que Arturo Robledo hizo parte del grupo fundador de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura de Colombia, que inició tareas en 1978. Entonces, creo que ese momento, digamos, ese tránsito del arquitecto Robledo en esas diferentes etapas nos ayuda a entender también parte de lo que ha sido el desarrollo de la disciplina y de la profesión también de la arquitectura en el país, con sus estadías no solo en la facultad, sino también gremiales, porque tuvo mucha participación en la Sociedad Colombiana de Arquitectos y también en las escuelas de arquitectura. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que la reforma estructural y académica que impulsamos entre el año 98 y se consolidó en el 2001 y el 2002, cuando la facultad dejó la estructura académico-administrativa de departamentos para convertirse en escuelas disciplinares acompañadas de institutos interdisciplinarios, estuvo inspirada en recuperar el carácter disciplinar de las carreras que parecían fragmentadas en diversos estancos, especialmente de arquitectura, con la mira de recoger la singularidad que la había caracterizado y a la vez que continuara siendo un lugar de referencia para la formación de los arquitectos en el país. Por ello, se partió de creer en la capacidad de investigación de los profesores, que hasta ese momento estaba circunscrita a las áreas de historia y teoría de la arquitectura y algo en el área de urbanismo, pues, pero no se conocía lo suficiente, y a promover a partir de lo producido la creación de maestrías que pudieran alimentar los pregrados y fortalecer la investigación, de modo tal que se lograra afianzar una formación integral de los estudiantes. La historia de la facultad, bueno, la historia de la facultad entonces, con estos momentos de crisis y de logros, ha podido salir airosa gracias a la excelente calidad, es lo último que quiero decir, calidad de sus docentes, a la dedicación de sus administrativos, pero también y de manera muy especial le quiero hacer un reconocimiento a los estudiantes de la facultad, que creo que son de una calidad excelente. Muchas gracias. Después de este panorama tan interesante que nos ha planteado Beatriz, Edgar Bueno nos va a hablar sobre su experiencia, su vivencia en esta facultad, en lo que corresponde a su formación como arquitecto, el ambiente que generó esa formación y la experiencia particular que él tuvo en su relación como arquitecto, como proyectista y su relación en especial con el dibujo. Cómo se origina esa relación con el dibujo y que viene a tener pertinencia con la discusión que en varias escuelas de arquitectura del mundo se da acerca de la relación del estudiante de arquitectura con el dibujo a mano y el dibujo por computador. En muchas escuelas se discute si es importante que exista, que permanezca esa capacidad de dibujar a mano antes que intervenga el computador.
sencillamente porque hay nos lo dice Johanny Palashma en su libro La mano que piensa, con la siguiente reflexión. Voy a leerla, es muy corta y luego le doy la palabra a Edgar. Dice: en numerosos debates de diversas escuelas de todo el mundo acerca de las relaciones entre el trabajo manual y el proyecto por ordenador, he expuesto que los estudiantes de diseño y de arquitectura deberían aprender a trabajar con sus imágenes mentales interiorizadas y con sus manos antes de que se les permita utilizar el ordenador. En mi opinión, el ordenador probablemente no puede hacer mucho daño después de que el estudiante haya aprendido a utilizar su imaginación y de que se hayan interiorizado los procesos cruciales necesarios para abordar un proyecto. Sin embargo, sin esta interiorización mental, el diseño por ordenador tiende a convertirse en un viaje puramente retiniano, donde el propio estudiante sigue siendo un intruso y un observador que no ha construido un vívido modelo mental de la realidad que ha imaginado. Desde mi punto de vista, todo estudiante debería pasar una prueba que asegure su capacidad de imaginería mental antes de que se le permita el uso del ordenador. Este es un elemento en enorme discusión en muchos lugares, pero me pareció esta cita pertinente a la reflexión que nos va a hacer Edgar. Buenas noches. Indudablemente que es un tema que está muy cadente y está pendiente porque se ha encontrado que sí, como que falta el dibujo. Quiero aclarar que yo entré a la universidad en el 51, no que terminé en el 51, tampoco. Tengo que aclarar. Bueno, ¿qué pasó con la enseñanza de la arquitectura que me tocó a mí? Tuve indudablemente los mejores profesionales que estaban en Colombia, en Bogotá. Estaba Bruno Violi, estaba Fernando Martínez, estaba Guillermo Bermúdez, Triana, Valencia, que eran arquitectos muy notables, muy prestigiosos y que estaban haciendo las mejores obras, pero tenían a su vez ese corazón de arquitectos de transmitir conocimiento y le estaban dando a la enseñanza una parte que se llama la humanidad. Yo tuve la fortuna de tenerlos y lo que había era el taller con sus mesas. Yo tuve una mesa para mí cuando entré a estudiar acá y en la mesa yo dejaba mis papeles, mis cosas y tal, y llegaba por la tarde el profesor y nos reuníamos y esa era una charla sobre el último concierto, sobre el último libro que había salido. Se discutían generalidades y se hacía arquitectura. Se discutía arquitectura. Entonces yo me formé en ese espacio. Tuve también la fortuna de dibujar bien. ¿Para qué? Entonces, en ese entonces los proyectos se presentaban plantas, cortes, fachadas y perspectiva. Si no se tenía la perspectiva, bajaban la nota. Entonces, pues yo hacía muchas perspectivas. Estaba apenas formándose en la Universidad de los Andes, la Javeriana también estaba muy incipiente, los profesores de la Nacional eran los mismos de los Andes y de la Javeriana. Entonces era como un grupo de amigos, éramos pocos estudiantes en realidad y todos nos corregíamos los proyectos, los conversábamos, yo hacía las perspectivas, charlábamos entre todos. Y en los concursos, después de que ganara cualquier empresa, cualquier cosa, se hacía una copa de vino y se charlaba. Y entonces ganaba el que ganaba y se discutía entre todos. Hoy día hay que llevar abogado, si no se gana un concurso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo surge la facilidad mía para entrar a una gran compañía? Un viernes me encontraba trabajando en Taller Quinto, en ese entonces era por años, cuando surge una llamada que dice en Obregón y Valenzuela se les enfermó el dibujante de perspectivas. Alguien de aquí puede ir allá. Y me tocó, no tuve más remedio que ir. Un concurso de viernes a lunes.
Y uno trabajaba en esos concursos hasta tarde, bueno, todas las cosas que se hacían en los concursos de esa época. Y el lunes Obregón me dijo, mire, ¿quiere quedarse con nosotros? Y no tuve otra oportunidad sino quedarme con Obregón y Valenzuela. Entonces, ahí comenzó una carrera que duró 25 años, dentro del proceso de dibujante, junior partner, hasta llegar a ser socio de la firma. Entonces, yo sí creo que el dibujo me formó y me trajo el conocimiento para hacer mucha arquitectura, en ese entonces la arquitectura moderna, y que nos permitía darle al dibujo el valor que tenía, porque uno hacía los esquemas, los discutía, los rayaba. Es decir, yo no concebía, es decir, hasta en quinto año, que fue cuando ya me tocó salirme de la facultad, pero era una cosa de la arquitectura en ese momento era muy humanística, ya lo dije, todos nos conocíamos, todos, no había problema, se discutían, mira, los de tercero bajaban a los de primero, discutían con él los proyectos, había una interacción de diseño. Entonces, yo sí creo, y retomando lo que ha leído aquí mi presentador, Rafael, sí se está buscando encontrar nuevamente ese valor del dibujo. Tengo precisamente unas notas de unos arquitectos chilenos amigos y ellos, profesores de la facultad en Chile, y dicen así: la arquitectura como una realidad construida debe su existencia al dibujo. Sin el dibujo la arquitectura no llegaría a ser, no existiría. Se dibuja para mostrar las formas y sus relaciones en el espacio. Dibujar es explorar, desarrollar es una búsqueda que permite fijar las ideas, ordenarlas y verificarlas. Dibujar es encontrar y descubrir, aclarar y mostrar. El dibujo hace las ideas comprensibles y transmisibles. El dibujo es la memoria física de una idea de construcción de un objeto. De un concepto. Luego dice, la arquitectura tiene su fundamento poético en la palabra, se hace obra a través del dibujo. El dibujo es un camino obligado para todo creador, el proceso que conduce a la poética del espacio, donde está la emoción que brinda la arquitectura, que va más allá de las ideas y se construye en el dibujo. El dibujo deberá ser y seguir siendo una herramienta fundamental en el arquitecto. El advenimiento de la computación, no obstante su notable eficiencia, ha pretendido desplazar esta singular manera de observar. El dibujo permite al arquitecto detenerse frente a una obra de arquitectura y entender sus trazados, sus proporciones, sus medidas. Hoy en día poco y nada los alumnos de arquitectura echan mano de esta singular herramienta. El lápiz es al arquitecto como el código al abogado o el bisturí al cirujano. Advierte misteriosamente los maestros de arquitectura a sus discípulos y luego con sus clientes que al final les llevan y les da seguridad y educación a sus familiares, prefieren no dibujar demasiado y se dan con más felicidad a la maqueta o la suntuosa especialización del programa computación. Y si presentas dibujos, lo hace con toda la perverdería y el mal gusto que requieren las perspectivas de tipo rendering, en donde entre jardines maravillosos que nunca visitarán la realidad y personas felices sacadas de alquiler de alguna revista de otro país, se yergue la silueta del edificio que aún no existe. Entonces, estas son palabras pues, de unos arquitectos chilenos muy comprometidos con el dibujo. Creo, y es interesante que se debata en la universidad nuevamente el regresar al lápiz, aquello que nos ayudó tanto a nosotros los de esa época. Muchas gracias. En el año 2004 se hizo una publicación en la Facultad de Artes. Es esta publicación que se llamó Artes en los 90, que era una serie de consideraciones en las que participaron
profesores de todas las, digamos, distintas miradas que tiene la escuela en sus especialidades, sobre cómo consideraban el proceso que había tenido la escuela y que en el momento de los 90, ¿qué pasaba? En ese entonces, Jorge Ramírez escribe lo siguiente. Dice: el planteamiento central de este escrito gira en torno a la afirmación que la teoría de la arquitectura en Colombia y en América Latina se profesionalizó durante la última década del siglo pasado. Esa condición implicó la determinación del arquitecto de enfrentar su experiencia práctica con argumentos conceptuales que le permitan integrar reflexión y síntesis en su labor de conformación de espacios habitables en ámbitos significativos. En ese sentido, se puede afirmar que ha habido una secuencia de formas diferentes de enseñar la teoría. Inicialmente se puede hablar del teórico misional, seguido por teóricos autoformados, para finalmente llegar a la comunidad de los teóricos profesionales. Entonces, la pregunta para Jorge, y es el desarrollo que va a ser el de la idea, es de ese momento, digamos hace 12 años hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado esta idea? Estamos aquí en un lugar de una gran familia y eso hace que, antes de contestar la pregunta de Rafael, tenga que decir que quienes estamos dedicados a la investigación tenemos grandes compromisos que siempre tienen alguna ligazón con lo autobiográfico. Tengo que aclarar que yo ingresé a esta facultad en 1976, o sea, a los 40 años de iniciadas las labores. Y hoy estamos en los 80, o sea, que yo soy uno de aquellos que ingresó para hoy en día en el punto justo donde estos 80 años empezaban a cambiar. Era la mitad de lo que hoy nosotros tenemos como acumulado en conocimiento en términos de la arquitectura. Eso, en cierto sentido, nos localiza en un proceso donde nosotros podemos hablar un poco en términos de lo que ha sucedido con un conocimiento directo de lo que ha sido la introducción de formas de pensar en términos en que hoy lo conocemos en la arquitectura. Ese momento, 1976, ese 40 años que llevaba la facultad, fueron momentos donde se vivieron diferentes crisis, pero esas diferentes crisis nos enseñaron a ver un poco hacia atrás, tratando de entender cómo se había formado esta carrera que ahora nos apasionaba, que era la arquitectura, cuáles habían sido los antecedentes y cómo se habían ido armando los programas, los currículos que nosotros habíamos recibido ya maduros para comenzar nuestra formación. Pero también estar ahí, en esos 40 años, nos permitían tratar de entender qué era lo que venía hacia adelante, cuáles eran nuestras perspectivas y hacia dónde pondríamos nosotros nuestra meta vital como arquitectos. Fue así como cuando yo hice este artículo que se publicó en 2004, había ya enfrentado una serie de discusiones con el grupo de personas que trabajaron en este libro y habíamos precisado que por lo menos se podrían mencionar 3 diferentes grupos de profesores encargados de dictar la materia de teoría en esta facultad. Los primeros, yo los vi como misionales, eran personas que tenían el interés profundo de comunicar no solamente la experiencia de manejar los materiales para construir espacios, sino que reflexionaban en profundidad sobre lo que eran los fenómenos de su momento. Esos profesores tenían pasión por llegar a conocer de manera práctica aquello que se estaba discutiendo en el mundo. Esos primeros profesores de teoría, me refiero a Leopoldo Rother, a Karl Brunner, quizás a uno de los más importantes decanos, Carlos Martínez, trataban de mostrar que no era solamente la práctica la que llevaba a la formación del arquitecto, sino que era
alimentar esa práctica con una reflexión permanente. Ellos tenían una visión donde su compromiso personal sería poder transmitir al estudiante estos argumentos que llevaban a darle sentido a la práctica del arquitecto. Esos arquitectos misionales entonces se formaron en un compromiso ético profundo. El decano también hace unos momentos nos decía que quizás ese recuento de la labor del profesor Leopoldo Rotter le llamaba la atención en esa acción personal y voluntaria de convertir el garaje de su casa en una biblioteca. ¿Qué significaba eso? Era tener un conocimiento que era periférico al lugar donde se discutía la arquitectura, donde los estudiantes que tenían voluntad de avanzar en el pensamiento arquitectónico caminarían por la calle 45 hasta la casa del profesor Rotter y le pedirían el favor de revisar unos libros. Era una arquitectura misional, había allí una pasión especial. Esos profesores fueron los maestros que llevaron de la mano luego a algunos otros arquitectos que vamos a verlos trabajando ya desde perspectivas diferentes. Yo los llamé en este texto los maestros de la teoría. Esos maestros de la teoría son personas que ya tienen otro tipo de formación, no es solamente la pasión por aprender, sino que ya han ingresado a un contexto donde las discusiones que se dan en los principales centros de pensamiento los ha afectado a ellos y ellos sienten que debe comunicarlo a nosotros. Estoy hablando de personas como Alberto Saldarriaga, una persona que siempre estuvo interesado en reflexionar sobre los fenómenos sociales, políticos y obviamente arquitectónicos, la profesora Silvia Arango. Bueno, podríamos hacer una lista larga de aquellas personas que en un momento dado y por unas coincidencias particulares comenzaron como profesores, como maestros de teoría. Esa circunstancia particular tiene que ver con algo que ya leyó la profesora Beatriz García, y es que hubo otro decano más que lúcido, Arturo Robledo, quien en un momento entendió que la práctica no era suficiente, que aprender del maestro, la manera de organizar espacios no era solamente un proceso de repetición de enseñanzas, sino que había que buscar profundidad en lo teórico. Arturo Robledo, en las modificaciones que hace del currículum de arquitectura, determina que debe haber una materia que se llama teoría de la arquitectura y que no es una visión general de todo lo que han sido los procesos de la arquitectura en la historia, sino que tiene que ser una mirada frontal a lo que pasaba en la contemporaneidad que vivía Arturo Robledo. Con Arturo Robledo vamos a tener una transformación entonces de ese currículum y un grupo de profesores se convertirán en los maestros de teoría. Esos maestros de la teoría fueron aquellos que, laborando de manera constante, van a generar diferentes focos de pensamiento en esta facultad. Algunos más preocupados en la historia, otros en la técnica, otros en la ciudad y otros en el puro pensamiento. Personas que aparentemente tenían diversidades, pero que se encontraban en estos lugares como el Instituto de Investigaciones Estéticas o la Escuela de Arquitectura, donde entablaban conversaciones respecto a temas de arquitectura. Esto llevó a que muy pronto en la universidad, con los cambios estructurales, se pensaba que se necesitaba pasar del nivel puramente de formación profesional a niveles de posgrado. Y estos maestros de la arquitectura recibieron un encargo específico, reunirse en un seminario durante un periodo más o menos largo y discutir específicamente qué significaría una maestría en historia y teoría en esta universidad. Era extraño, partiendo del título, maestría en historia y teoría era algo que no tendría mucha ligazón si lo veríamos desde la perspectiva puramente convencional. La historia tenía una visión de tiempo acumulado, mientras que la teoría reflexionaba sobre procesos puramente mentales. Sin duda, había un momento particular, en el momento en que se llama hacia
el año 88 a estos profesores a que planteen esta maestría, y era que si bien la modernidad que ya había sido puesta en duda en muy diferentes lugares de este planeta, había llegado a nosotros, y nosotros también consideramos que debería haber otra manera de enfrentar este proceso de construcción del ambiente habitado. Con Alberto Saldarriaga a la cabeza, Carlos Niño, Silvia Arango, María Claudia Romero, que la recordamos como una de nuestras directoras, desafortunadamente desapareció. Bueno, este grupo trabajó durante un año hasta que tuvo un programa posible, obviamente sometido a profesores internacionales, y se abrió la maestría en Historia y Teoría de la Arquitectura. Fue interesante, fue un grupo de trabajo que nunca se desligó, que tenían diferencias en términos de la manera de entender la arquitectura, que discutían airadamente sobre los temas que debían enfrentar, pero que a la salida de estas reuniones, cada uno sonriente con sus compañeros, entendían que esto era una construcción difícil, pero que era una construcción conjunta. Esta maestría fue la primera que se abrió en esta facultad. Luego nos siguieron otras maestrías, pero debo mostrar cómo de 1988 a 2008, 20 años, podríamos hablar de esa periodicidad para referir hoy, 20 años después se estaba abriendo el doctorado en Arte y Arquitectura. Este doctorado inicialmente era doctorado en Historia y Teoría de la Arquitectura, pero por elementos de los procesos académicos se intentó ampliar y se denominó doctorado en Arte y Arquitectura, intentando relacionar más de un programa. Sin embargo, creo que lo importante es entender que el germen de pensamiento que comenzó con los teóricos misionales, con esa transformación que se fue dando década a década, para 2008 abre un programa nuevo que hoy tiene unas amplias perspectivas. Y hablo de las amplias perspectivas porque quizás este doctorado en arquitectura, único dentro de nuestro contexto próximo, se ha convertido en un referente de pensamiento. Y se ha convertido en un referente de pensamiento porque allí es donde se discute cómo es que dentro del siglo XXI nosotros podemos entender los fenómenos de la ciudad, los fenómenos de la arquitectura, los fenómenos del arte. Si se ha construido pensamiento durante estos 80 años, ha sido una construcción que ha venido acompañando la labor de cada generación, de la cual algunos de sus participantes han dedicado su tiempo a pensar. Y creo que la manera como la Universidad Nacional se presenta hoy frente a todas las 42 facultades que tenemos en nuestro país, la marca diferencial está en que la reflexión está por encima de la pura práctica, sin dejar de ver la importancia de la práctica, pero entendiendo que un país como Colombia, en un lugar latinoamericano que busca nuevas alternativas, no se construye únicamente repitiendo la buena lección del maestro, sino superándola con el pensamiento permanente que permite enfrentar cada día de una nueva manera el compromiso con el futuro. A la pregunta de Rafael yo diría, del 2004 a hoy, mucho se ha construido, pero ese mucho aún es una mínima parte de lo que tenemos como compromiso en esta universidad nacional, pública, participativa, que debe ser la Universidad Nacional frente al panorama del siglo XXI, que comienza con estos ambiguos augurios que hoy nos llevan a pensar cómo podrá desarrollarse arquitectura para el próximo futuro. Yo dejo ahí, porque son pocos los minutos que tenemos, pero creo que mi invitación es a que de manera también autobiográfica, cada uno de ustedes que hacemos parte de la familia de la Universidad Nacional, reflexionemos sobre este camino que tiene unos retos que son muy interesantes. Gracias.
Silvia va a terminar esta reflexión. Quisiera hacer una cita de una reflexión que en un momento dado Silvia Arango hizo sobre una generación especial de profesores que son una leyenda en nuestra facultad. Estábamos hablando de Enrique Triana y Silvia de pronto suelta este párrafo, que lo quiero citar es por la capacidad de síntesis que tiene y la capacidad de darnos la idea de algo que uno intuye pero no sabe poner en palabras. Leo, dice, estábamos hablando de Enrique Triana, les decía. La generación a la cual pertenece Enrique Triana es una generación monolítica, no estaba escindida, vivían como pensaban y construían como vivían. Su vida es una unidad coherente, hay un compromiso de autenticidad, de vuelta a lo esencial, hay repugnancia ante la falsedad, predican con el ejemplo, hay una actitud radical, íntima, asumida. Para mí fue extraordinaria esta capacidad de síntesis para darnos la imagen de unas personas como la generación de Enrique Triana, que siempre tenemos como referentes y que Silvia supo sintetizar de esta manera. Entonces doy la palabra a Silvia. A uno le dicen con frecuencia que vivimos en la burbuja académica y que la Universidad Nacional está alejada del país y que vivimos en una especie de mundo ideal alejado de todo. Sin embargo, cuando yo miro el panorama general de estos 80 años de la facultad, de la Escuela de Arquitectura, buena parte de ellos he sido testigo presencial o la he gozado o sufrido de manera personal. Yo veo todo lo contrario, veo una facultad muy viva, que ha vibrado al son de las transformaciones del país y de la disciplina de arquitectura. Yo diría que esta facultad es un termómetro o un tímpano, como le gusta decir a Rogelio Salmona, muy sensible a transformaciones generales. Entonces voy a hacer una mini historia rápida de cómo yo veo las transformaciones y cómo esta facultad ha entroncado dentro de estas, digamos, de estos 80 años. Esta facultad nació académica. Uno de los primeros decanos era Arturo Jaramillo, que las clases era dibujar capiteles griegos y los 3 órdenes y las leyes de composición que venían de las academias. No duró mucho, estos pobres académicos no duraron mucho, porque ya a mediados de los 40 llegó una generación como atropellándolos, como unos toros de lidia, y la bandera moderna, sintiendo que la academia era lo jurásico y que esos dinosaurios tenían que salir, y efectivamente no tardan mucho en sacarlos a todos. El adalid de todo eso fue Carlos Martínez, que además dirigía PROA y además estaba en planeación distrital y además trajo a Le Corbusier y además, es decir, el tipo se las jugó por todos lados porque el movimiento moderno y Le Corbusier y eso era lo que era, y esta facultad cambia radicalmente, dura unos 8 añitos académica y la nueva generación la transforma en el dogma moderno, perfectamente claro, dentro de los cuales entraría Rother mismo. Y bueno, reinan unos 10, 15 años más o menos el tiempo que reina una generación. Y entonces uno diría, bueno, llegaron para quedarse. No, viene otra generación y viene con gran fuerza. Viene Arturo Robledo, viene Fernando Martínez Sanabria, viene Guillermo Bermúdez y dicen, ay, estos modernos ya nos tienen aburridos con sus cajitas de zapatos repetidas. Hay que hacer la arquitectura del lugar, la topografía, las vistas, estamos en un lugar irrepetible, la geografía es fundamental, esas abstracciones modernas no nos interesan, Le Corbusier, abajo Le Corbusier, nos interesa la Alvar Aalto, nos interesa Sharon, nos interesan Frank Lloyd Wright.
y poco a poco reemplazan totalmente la generación anterior y entramos en la etapa organicista, si le podemos decir así, no solamente la Facultad de la Universidad Nacional, con ello toda la arquitectura del país y además los vaivenes y las transformaciones de la arquitectura internacional. Si en alguna parte se estaba reflejando esas transformaciones ideológicas, citemos Team 10 o traigamos lo que ustedes quieran de las transformaciones, fue en esta universidad. Esta facultad es la primera que reacciona y la primera que absorbe, para bien o para mal, todas las transformaciones. Entonces uno dijera, bueno, la carreta de la arquitectura del lugar es nuestro distintivo, nuestros grandes arquitectos. Tuvimos a Salmona de profesor, con Fernando Martínez, Guillermo, dejaron edificios excelentes en la Universidad Nacional. Tal vez del grupo teórica y como diseñadores más sólido que ha tenido esta facultad como profesores y demás. Entonces uno dice, bueno, esos ya estaban, esa era digamos, la ideología oficial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Claro que no se contaba con que a finales de los años 60, mayo del 68 en París, matanza de Tlatelolco en México, las universidades alzadas en armas todas. Esta universidad participó como ninguna en las manifestaciones y las transformaciones políticas y en, digamos, todo el fervor estudiantil de finales de los años 60. Y la Facultad de la Universidad Nacional consideró tremendamente burgués diseñar. Era la época del sociologismo, llamémoslo así. Todos éramos un poquito, leíamos Martha Harnecker y leíamos todos los libros y éramos medio sociólogos y medio activistas políticos y medio antropólogos y no íbamos a diseñar para la burguesía, ni las casas lindas para ricos que hacían los organicistas, no, estamos comprometidos con una lucha social en la cual toda otra manifestación puramente estética era considerada sospechosa de traición al proletariado. Y así duramos un tiempo como lo hizo el resto de América Latina, como lo hizo buena parte del mundo. Y así duró la facultad un tiempito hasta que llegaron otros y dijeron, no señor, hay que recuperar la autonomía disciplinar y las características disciplinares de la facultad. Y nos llegó Rossi, nos llegó Venturi y nos llegó todo el posmodernismo como reacción a ese sociologismo anterior, y una nueva generación nos puso a leer las tipologías de Rossi, la arquitectura hacia la ciudad, y todos leímos eso y nos entusiasmábamos con las citas históricas de los arquitectos posmodernos y toda la, digamos, reivindicación colorinche, pero en una especie de fiesta formalista de la arquitectura. Después de tanto sociologismo, después de que nos decían que diseñar era burgués, había esta especie de cruzada por la recuperación de la especificidad de la disciplina. Y el posmodernismo reinó, y en algunas partes el virus posmoderno llegó y arrasó pequeñas ciudades sobre todo, hasta que llega una nueva generación hacia finales, ya comienzos de los 90s, y dicen, uy, el mal gusto posmoderno, ya nos van a poner rayitas de colores otra vez, ya no, el purismo, la esencialidad, el detalle, Le Corbusier otra vez, Mies van der Rohe, y nos llega una especie de neorracionalismo deconstructivo de final del siglo XX, muy de la mano de los filósofos, que es todo un fenómeno muy interesante de estudiar, porque fue el momento en que había que leerse a Deleuze y había que leerse, en el que no decía la palabra fenomenología en la presentación de tesis, pues era sospechoso de superficial, y entonces tuvimos ya estamos a tener cosas más cercanas, digamos, en el tiempo, y tuvimos nuestra etapa esencialista, filosofista y demás, muy acorde con el fin de milenio, porque toda la literatura universal estaba llena del pesimismo de fin de milenio y
los fines de mundo, se moría todo, el arte se moría la literatura, se moría la arquitectura, todo se moría a finales de siglo. Y entonces nos coge el siglo XXI con una reacción a eso, y pues, no sé, es siempre difícil hacer pronósticos sobre la época actual, pero digamos que empezamos a vivir una conciencia social de nuevo, distinta a la del sociologismo, digamos, de los años 60, 70, pero donde los temas urbanos y los temas de la ciudad y los temas de la contextualización social empiezan a volverse fundamentales, y entramos en una etapa postfilosófica en la cual actualmente estamos. Esta especie de esbozo, de preanteproyecto de historia de la Facultad de las Transformaciones, pues la hice simplemente para mostrar que esta es una facultad tremendamente dinámica, que vibra, se transforma, discute, debate, a veces de manera muy dura, a veces muy dura con las generaciones a las que cada generación nueva siente la obligación de desbancar, pero a diferencia de la creencia de la burbuja benedictina en que consiste la academia, considero que nosotros por lo menos mi experiencia en esta academia es precisamente su vitalidad, y como pues me imagino que seguirá en el futuro. Eso era lo que yo quería decir hoy. Para finalizar, quisiéramos dar la opción de quien quiera preguntar algo a nuestros participantes del coloquio. Sí. En este barrido, en este vuelo que han hecho todos ustedes de esta historia, casi que parece como un sobrevuelo de un dron, ¿no? Ahora panorámico y veloz, sobre la historia de la facultad, se ve de alguna forma que a lo largo de todo este tiempo, en nuestra facultad ha habido una serie y una seguidilla, si se puede decir así, de grandes personajes que nos han formado a lo largo de todos estos años en diferentes áreas, como una especie de caudillos, ¿no? De voceros, de representantes, de hitos en la historia de la arquitectura de nuestro país también. Quisiera preguntarles, desde su propia experiencia, ¿en qué se diferencia la forma en cómo llegaron a vincularse a nuestra facultad, ustedes o de su conocimiento, este tipo de personajes, a ser formadores, educadores y profesionales de nuestra rama, a hoy, a cómo hoy la facultad busca esos grandes talentos en potencia o ya floreciendo en el ejercicio de su profesión y vocación como formadores, como docentes, para las presentes y futuras generaciones. ¿En qué se diferenciaba en ese tiempo y cómo hoy la facultad busca, le abre las puertas a esos nuevos, brillantes talentos? Yo entré aquí por concurso. A mí Arturo Robledo me llamó, trabajé, entré con profesor, ahora se llamaría ocasional, durante 2 años o 3 años, y luego hice un concurso. Mi jurado fue Reinaldo Valencia, me acuerdo, Pedro Mejía, y bueno, pasé el concurso. El mecanismo en términos abstractos es el mismo. El problema es que, entre tanto, el sistema educativo general se ha transformado. Antes una universidad era un lugar donde unas personas que sabían un poco más le enseñaban a unas que sabían un poco menos, y lo demás era ayudar a que eso se realizara de la mejor manera. Hoy tenemos
que es un fenómeno del siglo XXI, hoy tenemos toda una parafernalia eficientista alrededor del Estado que siente que tiene la potestad de decir qué es logro, qué es éxito, qué es productividad, y entonces hay una serie, por decirlo así, de burócratas especialistas en eso, que viven haciendo ponqués llenos de divisiones y miden la productividad, miden todo. Miden si uno escribe bien o mal, y quien escribe, quien investiga, no sé qué, todo lo vuelven estadísticas, y con eso miden las universidades y con eso miden la calidad de las personas. Y eso, a mi manera de ver, esto es una opinión muy personal, interfiere entre la calidad a largo plazo que se va cocinando y que se va decantando en una facultad y toda esta obsesión por parecer eficientes a que nos obliga la universidad y el Ministerio de Educación y el sistema general mundial de medición de calidad. Entonces hoy es más importante los títulos universitarios, hoy es más importante que uno escriba mucho, hoy es muy importante, yo digo, todos los sistemas de parecer, no de ser, sino de parecer. Uno tiene que estar permanentemente probando que es una persona eficiente, que le sirve, productiva, que sirve a la maquinaria. Y eso no necesariamente refleja la calidad. Los viejos profesores tenían su calidad por peso propio. Nadie le estaba poniendo a Fernando Martínez llenar un formato cada 2 semanas para probar que él era un buen arquitecto. Hoy sí le toca a uno probar que no es un ladrón permanentemente, que uno no es que uno medio vale la pena, puede dar clase en una universidad, tiene que estarlo probando. Y ese filtro interfiere enormemente. Yo aspiro, como a mí me funciona la cabeza generacionalmente, aspiro a que se esté fomentando en las facultades una nueva generación que reaccione tremendamente contra los eficientistas y los saque del poder. Algún día espero que la vida me alcance para ver a los eficientistas fuera del poder y sobre todo fuera del poder burocrático de la medición de calidad de las universidades. Bueno, sí, es una pregunta importante. Creo que Silvia ha dicho cosas que están pasando. Yo estudié en Medellín en la Nacional y llegué aquí en el 93, después de haber dado vueltas por otros lugares y demás. También me presenté por concurso, en Medellín también había trabajado, como que había vocación para docente. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en la universidad tenemos eso. Y hay una cosa importante, es decir, cuando tú dices que había una cantidad de personajes importantísimos aquí en la universidad, yo pienso que por un lado sí, y cada momento, cada generación, como dice Silvia, habría que mirarla. Por ejemplo, hubo momentos, los arquitectos, Fernando Martínez, Bermúdez, Arturo Robledo, ellos eran arquitectos muy integrales. En ese momento ellos construían, diseñaban, estudiaban. Ya después a nosotros nos ha tocado toda una época distinta, donde unos nos volvemos más investigadores en unas áreas, otros en otras, es decir, hay otra posibilidad. Pero sí creo que hay una constante de la universidad, es que el ambiente mismo de la universidad es muy importante. Yo pienso que la Universidad Nacional es un espacio muy rico en formación, a pesar de toda la cantidad de crisis y de tensiones, esto es una válvula del país. Todos los problemas del país aquí surgen, pero uno aquí está expuesto a escuchar unas visiones de mundo muy amplias. Y eso es muy formador, y yo creo que eso es muy formador. Y ha habido problemas y errores, ha habido grandes errores en la universidad, aquí en la facultad. Hubo una época en que los profesores llegaban a cierta edad, 55 años, y les mandaban una carta diciéndoles que se fueran. Es decir, profesores que han trabajado toda la vida en taller, que no vienen con los títulos, pero que tienen toda esa formación, eso no se improvisa, pero vuelve y se recupera, vuelve y parece que se recupera, vuelve y encontramos maneras de hacerlo a trancazos, con una cantidad de vacíos y de huecos, pero creo que tenemos esa posibilidad y creo que es la facultad en medio de la Universidad Nacional. Creo que hay que sentir eso, esa fuerza, eso empuja. Esa pregunta que comienza hablando del vuelo de dron sobre estos de 80 años tiene razón.
Pero yo lo primero que diría es que 80 años es un tiempo en que se acumulan muchas maneras de transmitir un conocimiento. Volvamos al ejemplo del profesor Leopoldo Rother, un arquitecto de gran talento, muy tímido y ensimismado en cierto sentido, un gran conocedor, una persona que reflexionaba permanentemente. He hablado con alumnos que fueron de él y me han contado cómo era un profesor que no se veía muy destacado dentro del grupo en el cual estaba. Rafael Vega me ha contado de sus seminarios donde 2 alumnos o 3 alumnos eran los únicos que se inscribían para escuchar al profesor Rother. Hoy me imagino que si el profesor Rother lo tuviéramos aquí, la fila sería inmensa y tocaría hacer una selección para ver quién entraba a ese seminario. Entonces no podemos hablar en términos tan generales de que hay grandes personajes que han salido de estas aulas, sino que más bien deberíamos entender que los procesos son más complejos, que las figuras paradigmáticas siempre son sospechosas, y son sospechosas no porque no tengan calidad, ni porque tengan una calidad especial para transmitir el conocimiento, sino que un individuo solo no es quien puede abrir caminos en una profesión como la arquitectura. Es un grupo muy amplio. Hace poco estaba haciendo una investigación sobre un arquitecto que duró muy poco en esta facultad, Angelo Mazzoni. Y Angelo Mazzoni vino por unos problemas muy particulares, pero lo que me ha interesado escribir sobre él tiene que ver con la manera como lo invitaron, con la sorpresa que llegó al integrarse a la facultad y la manera como 2 años se convirtieron para él en una serie de aventuras. Ese personaje ya muy poca gente se ha acordado de él. He entrevistado a mucha gente, hablamos de Fernando Martínez, de Guillermo Bermúdez, todos conocemos muchas de sus historias, pero cuando preguntaba, ¿y usted se acuerda? Porque he visto que estuvo en la lista de sus alumnos, de su profesor Angelo Mazzoni, me dice, no, realmente no. Sin embargo, he recuperado cartas donde los estudiantes mandan al profesor Mazzoni unos agradecimientos muy particulares. Esperaría yo que me llegara un día una carta de estas donde le dicen, profesor, usted cambió el rumbo de lo que yo estaba pensando, le solicito por favor que no se retire y que si se tiene que retirar, me siga apoyando en este proceso de formación de arquitecto. Entonces, ese personaje, que hoy es completamente gris, marcó el rumbo de muchos buenos arquitectos colombianos. Entonces yo no buscaría distinguir a esas cabezas visibles, a esos personajes excepcionales, ojalá que sigan pasando muchos por aquí, pero mi reflexión sería más a ese grupo que ha rodeado a esos personajes excepcionales que con sus ideas y con sus enseñanzas ayudaron a que cada uno de nosotros pudiéramos obtener el grado de arquitectos y pudiéramos luego presentarnos a un concurso académico y dentro de un jurado estricto ser aceptados como profesor. Ese es un gran reto, algunos lo hemos logrado, pero pienso que más que pensar en esos luminarias, bajemos un poco el dron y veamos que en 80 años son muchas las personas que aquí han puesto su discreto grano de arena para construir lo que hoy tenemos como arquitectura. ¿Qué críticas se puede hacer? ¿Qué sombras se pueden digamos, ver de cara al, o sea, para el presente y de cara al futuro de la facultad? Y pues esa es la pregunta. Creo que si nosotros estamos aquí reunidos para hablar de lo que se ha construido en 80 años, no tuviéramos críticas que hacer a todo este proceso, estaríamos falseando la realidad. Las críticas son connaturales con lo que hacemos cotidianamente. Tenemos críticas que en cada uno de los momentos de este proceso, de estos 80 años, podrían indicarse, podrían trabajarse y podrían intentar no repetirse hacia el futuro. Cuando Silvia hablaba del momento que estamos viviendo, donde con los cambios generales de lo que es la institución universitaria en el mundo, nos vemos enfrentados a que los profesores tenemos un compromiso que a veces nos acerca a los burócratas. Eso es preocupante y es criticable. Es criticable en el sentido en que un profesor que está concentrado en el desarrollo de una investigación, en un momento dado, tiene que dedicar
mucho más tiempo a poder llenar todas las explicaciones que piden estos formularios, que en realidad lo alejan más de su investigación que la cantidad de papeles que algún funcionario pondrá sobre su escritorio y le dará una aprobación o no. Muchas buenas investigaciones, por ejemplo, nunca son aceptadas en nuestro medio simplemente porque no somos formados en términos administrativos y cometemos errores en la explicación práctica de algo que es lateral a lo que realmente nosotros hacemos. Esa compleja sistema de vigilancia de los procesos, de control de cada uno de los elementos que hoy manejamos en la facultad, hacen que nuestro semblante académico cada vez se vaya viendo disminuido en aras de unos funcionarios que comunican algo y que intentan ser eficientes. Si esa eficiencia no la logramos, esperamos que la próxima generación tenga otras formas de enfrentar estas críticas. Sí, tal vez agregar algo que me parece que sí, el ambiente de burocratización de la investigación es tremendo y eso pues afecta totalmente a la universidad y a los investigadores y demás. Creo que habría que ver nosotros desde facultades de artes, que además tienen todo un enredo ahí con ese tema de esa investigación que nos exigen hacer, porque no cuadra del todo nunca. Siempre hay que hacer grandes esfuerzos para que quede el proyecto como lo pidieron, en la metodología como lo pidieron, y ver qué posibilidades, qué inventamos. Como tratar de acudir a la posibilidad creativa que ofrece una misma facultad de artes donde estamos metidos y la arquitectura naturalmente como algo donde la creación es muy importante. Entonces creo que habría también que ver qué fisura, qué vuelta se le puede dar como a esa camisa de fuerza que nos tratan de imponer. Bueno, yo quisiera insistir en que tenemos que volver al lápiz, tenemos que volver a crear con el lápiz. Es importante en este momento de tanta tecnología cómo se nos ha perdido, a mi modo de ver, esa creatividad espontánea que tiene que tener el arquitecto, que tiene en una servilleta hacer un esquema. Uno ve los libros que llegan de los grandes arquitectos que plantean su problema, lo delinean, sacan el pensamiento, lo plasman en unos esquemas que luego sí se pasan al computador, magnífico. Pero como alguien decía, la arquitectura se ha vuelto una arquitectura de fotografía. Si lo vemos en las revistas de arquitectura, no se encuentra en ninguna revista de arquitectura una planta, un corte, un detalle de arquitectura, no lo hay. Porque son simplemente, como lo decía un arquitecto danés, arquitectura de fotografía hoy día. Y entonces al abrir la revista solo ve las salas, los salones. Es una revista de concurso, pero arquitectura no tiene nada. ¿Qué pasó? Que la arquitectura se volvió, y lo tengo que decir, una arquitectura de economía. Si la arquitectura antes tenía un sentimiento, un feeling, el arquitecto se preocupaba por una serie de cosas, de ideas, no, ahora es cuánto produce. Simplemente se compra el lote, se saca una foto, se hace un render, y como decía el escrito que leí, de un edificio que no se ha hecho, de una serie de cosas que no existen y de una forma de mostrar a la gente lo que no es la realidad. Claro que en la época mía, pues sí, uno hacía las perspectivas y trataba de explicar estas cosas, pero en este momento yo siento que la arquitectura se ha vuelto un esquema y es una arquitectura de fotografía. La arquitectura es una de las profesiones más antiguas en su estructura educativa. Es decir, yo no conozco sistema distinto a un grupo, a una persona que tiene como unos discípulos y lo pasa a través de
una práctica en taller. Así se enseñan las artes plásticas, así se enseña la arquitectura. El tronco fundamental es la transmisión maestro-discípulo, y eso es viejo como la humanidad. Así se enseñaba en Grecia, así se enseñó durante la Edad Media, así se enseñó en el Renacimiento, así se enseña hoy en el 2016. Entonces, pues claro, Rafael y sus sesudos profesores de la maestría de pedagogías, pues tienen una serie de otras propuestas, pero en lo básico es lo más convencional del mundo y bastante difícil de ponerse uno revolucionario ahí. Sí, la universidad da una primera formación, un equipaje, una posibilidad de cuestionarse, de preguntarse, de mirar, de aprender a ver, de aprender a manejar ciertos instrumentos. Pero un buen arquitecto estudia toda la vida, absolutamente toda. Yo quería solamente compartir con ustedes que la primera vez que vemos este mundo lo vemos a partir de la arquitectura. Al abrir nuestros ojos, después de nacer, lo primero que vemos es un espacio confinado, un espacio con luces, sombras y personas que habitan en él. Creo que la primera lección de arquitectura es mucho más anterior a cualquier formación de una estructura del lenguaje en nuestro cerebro. Creo que la arquitectura es algo que se aprende antes que el lenguaje. Y pienso que uno va a una facultad de arquitectura no a descubrir un mundo nuevo, sino a validar una serie de retos que a uno siempre lo han dejado un tanto preocupado. ¿Cómo es ese mundo por el cual discurre mi vida y las de aquellos que conozco? ¿Cómo es que se organiza una sociedad y una cultura? ¿Y cómo es que en estos objetos construidos que nos rodean, nos reúnen, nos entornan, están todas las huellas y están todos los signos de lo que ha sido el mundo habitado por el hombre en esta tierra? Creo que yo le haría más un reclamo a la educación formal, que a un pequeño niño no le dan una introducción a la arquitectura y que a un joven bachiller ligeramente le han aproximado a unas imágenes que casi nunca tienen la coherencia que deberían tener para que cuando ingresen a la facultad desarrollen pensamiento arquitectónico. Pienso que ser humano, en muchos sentidos, es simplemente tener la certeza de que siempre estamos abrigados por esto que nos da sombra, nos protege del clima y nos comunica por el paisaje, que luego sabremos que se llama arquitectura. La arquitectura empieza a aprenderse antes de aprender a hablar, y creo que eso es fundamental. Bueno, mi intervención se basa en la experiencia profesional. Yo soy graduado hace 5 años. Digamos que lo que me llamó la atención al instante durante todo este proceso es darme cuenta que en el ámbito profesional, por fuera de lo que llaman esta burbuja académica, el protagonismo de la arquitectura lo están ejerciendo, digamos, profesionales que vienen de otras universidades. Entonces, digamos que me encuentro con que la oferta laboral, ¿sí?, de oficinas consolidadas vienen siendo javerianas, andinas o de la Universidad Piloto o Católica, digamos, en algunos de esos casos. Y encuentro muy poca oferta de oficinas Universidad Nacional. Encuentro son muchos empleados Universidad Nacional. Entonces, a lo que voy es, la pregunta es, ¿cómo se imaginan ustedes que la universidad podría volver a conseguir ese protagonismo que tuvo en esas épocas del siglo pasado, en las cuales ella era constructora de la sociedad, ¿sí? Digamos, ¿cómo ven ustedes que podría la universidad enrolarse en esa lucha por entender al mercado y para que los estudiantes y los profesionales salgan con más capacidad de capitalizar, digamos, ¿sí? Que básicamente lo que muchos de nosotros queremos es salir y poder, aparte de evolucionar el pensamiento arquitectónico, es también, digamos, evolucionar en poder. Es decir, ¿cómo explicarlo? Creo que fue muy claro. Tener proyectos no solo es trabajar en ellos, sino ser el líder, y es por eso que nosotros vemos que en esos momentos la materialidad la está capitalizando el alocubón, digamos, o si no es alocubón es ladrillo y pare de contar.
Entonces mi pregunta es, en ese sentido. No sé cuántas facultades de arquitectura hay hoy en día, ¿alguien sabe? ¿42? ¿47 en Bogotá o en Colombia? En Bogotá hay 11, en Colombia hay 47. En 1955 había 4 facultades y la más grande era la Universidad Nacional. Eso responde parte de tu pregunta. Y por otro lado, las reglas de juego para el diseño arquitectónico también han variado. Las condiciones económicas que rodean la producción de la arquitectura han variado. Hay un neoliberalismo que ha concentrado las construcciones en muy pocas manos. Hay constructoras que digamos, anteponen todo el proceso constructivo a cualquier proceso de diseño. Hay pocas firmas que construyen millones de metros cuadrados y muchos arquitectos que no pueden construir ni 20 metros cuadrados. Es decir, ahí ha habido las brechas entre ricos y pobres, también está entre arquitectos y la concentración en pocas manos. Son fenómenos económicos más globales. Ahora, puede que tengan que ver algo con la, digamos, cantidad de concursos que se ganan de una u otra universidad, porque estamos en un país que afortunadamente todavía tiene concursos y que es una manera en que los jóvenes arquitectos pueden buscar un lugar en el mercado, por ponerlo así. Y no sé qué tan mal esté respecto, no se han hecho, no sé si hay estadísticas de cuántos concursos han ganado egresados de la Nacional respecto a otros. Pero es que también medir el éxito profesional en esos términos es un poco raro. Tú dices de una manera muy despectiva, hay muchos egresados de la Nacional que son empleados públicos. Bueno, eso no es una mala referencia. Necesitamos muy buenos empleados públicos, necesitamos empleados públicos honestos, que estén en las oficinas de planeación, que estén en las oficinas de patrimonio, que estén en los lugares donde se decide la forma del espacio público, que estén, y bueno, a lo mejor eso no gana Pritzkers, ni mucho sueldo, pero implica una responsabilidad social, y yo creo que ahí la Universidad Nacional tiene un puesto importante porque hay una dimensión ética que no es solamente el arquitecto Star System, cómo se mide el impacto de una facultad. Pienso que habría que no generalizar tanto. Si últimamente, digamos, lo que usted dice, los que ganan los premios de diseño, los concursos, pues son de otras facultades. Sin embargo, yo creo que la Universidad Nacional, incluso la facultad nuestra, a través de las maestrías, por ejemplo, la maestría de Historia y Teoría ha formado la gran mayoría de los profesores de Historia y Teoría de este país, o por lo menos en Bogotá. Los tenemos regados por todas las facultades, afortunadamente. Ya empiezan a aparecer en otras facultades, también en otras universidades, esas mismas maestría de historia y demás. Yo creo que nosotros hemos hecho en el campo de la investigación, seguimos siendo una referencia muy importante. El campo del urbanismo creo que también tiene una representación muy importante en la ciudad, pues para hablar de Bogotá, porque muchos de los POT, de todas estas grandes discusiones a nivel de ciudad, que es un tema que tal vez no era el tema de la discusión de los años 50, pero que ahora nosotros sí tenemos ese tema sobre la mesa todo el tiempo. Creo que los egresados de la Nacional han jugado papeles muy, muy destacados y muy importantes. Hay otros temas que tienen que ver ya con la construcción, con el diseño y demás, que habría que ver. De todas maneras, consideramos, yo creo que siguen siendo muy bien equipados. Cuando uno mira, a mí me tocó trabajar un poco con el tema de CAES, ya eso se llama de otra manera, ¿no? Se llama Saber Pro. Pero yo me acuerdo que de todas maneras la Nacional siempre ocupaba ese liderazgo. Al momento de salir, claro, hay un equipaje que habría que ver cómo se consigue, que es ese de estar en este mundo globalizado y la gestión y los grandes proyectos. Pero bueno, creo que es una tarea de todos. Creo que no se puede decir es que la facultad, creo que los egresados incluso tienen un papel importante para apoyar a la universidad en eso. Pienso que cuando uno habla de éxito o fracaso de una profesión,
No se puede utilizar únicamente los indicadores de quién figura o quién no figura. Yo creo que la formación en la arquitectura en la Universidad Nacional no pretende que quien se gradúa aquí se convierta automáticamente en un protagonista de la discusión arquitectónica, sino que más bien los profesionales que se buscan aquí se quiere que tengan seriedad, rigor, respaldo, también ímpetu para enfrentar las diferentes tormentas que deberá enfrentar como profesional. Ser un profesional exitoso no es simplemente figurar. Creo que ser un profesional exitoso es comprender la profundidad de aquello para lo cual estamos formados. Si hoy vemos los grupos que se forman para hacer propuestas insólitas muchas veces, con materiales básicos, con elementos discretos, creo que dentro de los jóvenes hay muchos que han encontrado en ese camino la manera de desarrollar su profesionalidad. No serán grandes oficinas, serán mejor grupos donde se discute y se trabaja en una construcción social, más que en una elaboración de objetos que deslumbren por su intención estética. Pero pienso que esa es una de las discusiones amplias y creo que en la celebración de estos 80 años escucharán muchas voces mostrando a los exitosos y a aquellos que calladamente están haciendo camino. Pero creo que por hoy, después de recorrer 80 años, estamos un tanto fatigados y vale la pena que dejemos algo de energía porque vendrán otros 80 y estarán aquí otros arquitectos, quizás mostrándonos a nosotros y diciéndonos tal vez no fueron lo suficientemente claros del momento que estaban viviendo. Veamos qué estamos viviendo y enfrentémoslo desde la arquitectura. Muchas gracias. Gracias.